Muy buenas noches, tengan todos ustedes. La paz del Señor esté con todos. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y pues bueno, hoy estamos en un debate muy interesante. Estamos tocando un tema que es un tema, digámoslo así, un tema muy controversial. El tema va a ser del debate del día de hoy, si Dios murió en la cruz verdaderamente. La pregunta es, el título del tema es ¿Dios murió en la cruz? Vamos a responder a ese interrogante o vamos a tratar de responder a ese interrogante poniendo dos posturas, ¿no? Una va a ser la afirmativa y otra va a ser la negativa. En este caso, tenemos acá un invitado muy importante. Hablo de Ricardo Gutiérrez. Bienvenido, Ricardo. ¿Desde dónde nos hablas? ¿A qué congregación perteneces? Hola, buenas. Mi nombre es Ricardo Gutiérrez. Yo pertenecía a una iglesia metodista pentecostal. Fui trinitario, ya no lo soy. Me llaman binitario, pero yo ya le encontré un nombre a lo que yo defiendo. Yo le llamaría bideidad, porque yo creo que hay dos en la deidad. Y vengo a defender que ninguno de los dos puede morir, ni el Padre ni el Hijo, por su naturaleza. Esa sería mi presentación. Y vivo en Santiago de Chile. Ok, saludos hasta Chile. Miren, yo soy de Bolivia y Ricardo es de Chile. Tenemos una historia y un pasado ahí medio, digámoslo así, conflictivo, pero en esta ocasión, en este debate, obviamente nos vamos a comportar como cristianos y vamos a hablar referente al tema y sosteniendo obviamente argumentos respetables, pues. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, les estoy hablando desde La Paz, Bolivia, y para mí es un placer, un honor el poder compartir este debate con el mismo Ricardo Gutiérrez, quien hace mucho tiempo no nos visitaba y que ahora estamos retomando también los debates y estamos retomando el canal que lo hemos tenido un poquito abandonado durante estos mismos últimos meses. Bueno, nada más darles la bienvenida a todos. Espero que sea de su agrado todo lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy. Y pues bueno, vamos a pasar a recitarles los tiempos del debate, ¿no? Para eso, pues, por eso ya está preparado ahí el temporizador. Son 15 minutos de exposición, 10 minutos de refutación y posteriormente vamos a irnos directamente a las preguntas. Son 4 preguntas, 1 minuto para formularla, 2 minutos para responder y 3 minutos para contestar a la respuesta. Esto lo vamos a hacer esto lo hemos hecho en coordinación siempre entre los dos, ¿no? Entre Ricardo y mi persona estamos de acuerdo con este formato y yo pienso que no hay, digamos, ninguna objeción ante estos mismos tiempos. Bueno, Ricardo, te invitaría a que comiences tú primero, Ricardo, ya que verdaderamente es un tema muy interesante y pues bueno, es un tema que también dominas mucho y espero que lo expliques también muy bien para poder escucharte también y pues bueno. Pero, adelante, Ricardo. ¿quién empezó el debate anterior? ¿Yo o tú? El debate anterior creo que acabé yo porque yo comencé porque me dijiste que habías comenzado ya anteriormente, no sé si te acuerdas, si me dijiste que comenzaste y entonces yo me tocó comenzar. Ya, me tocaría a mí Sí, entonces. Ok. exactamente. Entonces, tú me tomas el tiempo hablando. Sí, Yo acá creo. está. Para eso te aclaro, Ricardo, la gente como tú también van a tener el tiempo ahí en pantallas para que puedan guiarse pues con el tiempo. Y para que digan que acá no se quita minutos a nadie ni se regala minutos a otro. Entonces, vamos adelante para ser transparentes con tus 15 minutos. ¿Qué es lo que vas primero, no? Yo voy a defender la postura de que Dios murió en la cruz, aunque digámoslo así, bueno, yo lo voy a explicar en mi tiempo. Entonces, la postura de que Dios no murió en la cruz lo va a tener el mismo Ricardo Gutiérrez. Claro, yo lo voy a explicar Adelante. por qué. Ya. Adelante, Entonces, Ricardo, tienes tus 15 empezamos minutos. con el primer texto para poder entender este tema, porque para mí, desde el punto de vista de la escritura, la muerte es en donde el espíritu sale del cuerpo y ahí se provoca la muerte,
o el alma sale del cuerpo y ahí se provoca la muerte, entonces es afectado en la primera muerte el cuerpo. Entonces, por eso para mí Dios no murió en la cruz, el Hijo de Dios que es de naturaleza divina. Empezamos con el primer texto, Levíticos 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar. Entonces, si vemos, aquí dice que la vida de la carne en la sangre está. Entonces, como sabemos que Él ofreció su sangre, la derramó, ¿cierto? Hasta la última gota. Entonces, como dice que la vida de la carne está en la sangre, al derramar la sangre, ¿qué es lo que muere? La carne, no el espíritu, porque el espíritu no tiene sangre, el alma tampoco. Entonces seguimos con Lucas 23:43. Y dijo a él: amén, a ti estoy diciendo, hoy de mí o conmigo estarás en el paraíso, o jardín, parque del jardín, o jardín del Edén, ¿cierto? Entonces, si él dice esto, ¿cómo iba a estar muerto? ¿Cierto? Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Más dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, si no pueden matar el alma, menos pueden matar el espíritu. Entonces, como digo, lo que es afectado es el cuerpo, no el alma ni el espíritu. En la primera muerte, entonces, obvio que el Hijo de Dios también pasó por ese proceso. Lucas 9:22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucitado al tercer día. Pero aquí hay un detalle que hay que mirar y examinar bien, porque dice Hijo del Hombre. Entonces, como Él vino como hombre, no vino como Dios. Vemos en Filipenses 2, 5, 6, 7 y 8, que dice que el cual existiendo en la forma de Dios, entonces Él existía en la forma de Dios, y después dice que no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, y tomando forma de hombre o condición de hombre, tomó una condición de esclavo, ¿cierto? De siervo, y en esa condición, en la condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿en qué condición murió? En la condición de hombre, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que fijarnos en los detalles para que así podamos ir dándole un contexto general al tema y entender de qué se trata el tema y en qué consiste la muerte, porque cuando dice, hay un texto en donde dice que matasteis al autor de la vida, pero por eso hay que ver en qué consiste la muerte. Por eso también vemos muchos textos desde Génesis hasta Apocalipsis que cuando se refiere al creyente no dice que está muerto o que murió, se le dice que está durmiendo o que duerme. Ya hay muchos textos que yo tengo en estos momentos, tal vez no los de todos, o dependiendo del tiempo. Entonces Lucas 24:7 diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, vuelve aquí el texto a decir Hijo del Hombre. Entonces, ¿en qué condición murió? En condición de hombre, según la Escritura. Porque dice que estando en la condición de hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿en qué condición murió? En condición de hombre. Lucas 24:39, ved las manos mías y los pies míos, porque soy yo el mismo. Plantadme y vedme, porque un espíritu, carne y huesos no tiene, como yo veis que tengo. Entonces, no fue que murió un espíritu, sino que que murió en forma de hombre, ¿cierto? Entonces, lo que fue atravesado fue el cuerpo, no el espíritu eterno. Lucas 18:31, habiendo tomado consigo, pero a los 12 dijo hacia
ellos, mirad, estamos poniendo planta de pie hacia arriba, hacia adentro Jerusalén, y será completado. Todas las cosas han sido escritas a través de los voceros a el Hijo del Hombre, o acerca del Hijo del Hombre. Entonces vuelve a insistir la escritura, ya, que se cumpliría todo lo que se decía del Hijo del Hombre, de lo que padecería. Entonces, Hechos 2:31, viéndolo, antes habló de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, seguimos viendo Juan 2:21, más él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Ya? Esto es en donde en Juan 2:19, 20, 21, en donde dice, derriben este templo y yo lo levantaré en 3 días. Entonces, dice que se refería al templo de su cuerpo. Entonces, el mismo Hijo de Dios le está llamando, o le llamó al cuerpo de él, le llamó templo. Pablo le llama habitación, templo, casa, morada, edificio. Entonces, un lugar en donde uno habita. Entonces, ¿quién habitaba el templo de su cuerpo? El Espíritu del Hijo. Gálatas 4:6 dice que por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Entonces, ese Espíritu, el del Hijo de Dios, habitaba el templo de su cuerpo, al cual dice él que lo derribaran y él lo levantaría en 3 días. Entonces, si estaba muerto, ¿cómo lo podría levantar? No tendría sentido. Apocalipsis 1:13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de unas ropas que llegaban hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Entonces, cuando vemos textos anteriores en donde dice que estuvo muerto, ¿cierto? El alfa y el omega, vemos que Juan, el apóstol, ve a uno como hijo de hombre. Entonces, el contexto general viene hablando de que quien murió es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios en condición de hombre, porque no vino en condición de Dios ni en forma de Dios. En Juan 20:27, luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces vemos que lo que él palpó fue un cuerpo, ya no el espíritu que haya tenido las marcas de la cruz. Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, el corazón de la tierra es obvio que es en el centro, y cuando dice que Jonás estuvo en el vientre del gran pez, es dentro del gran pez, no estuvo por encima de la piel, o por encima el Hijo del Hombre, por encima de la tierra. ¿En donde están las tumbas? Dice en el centro de la tierra, no por encima. 1 Pedro 3:18, porque también ungido una vez acerca de pecados murió, recto por no rectos, para que a ustedes conduzca hacia el Dios, habiendo sido muerto de hecho a carne, habiendo sido hecho vivo, pero a espíritu. Entonces murió en la carne, dice Pedro. 1 Pedro 3:19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, hay algunas personas que no entienden este texto y creen que se refiere a las personas que andaban en el mundo cuando el Señor decía que los muertos entierren a sus muertos, pero aquí dice Pedro que fue a predicar a los espíritus encarcelados, y si dice que Jonás estaría en el vientre del gran pez, hacia el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, entonces fue a predicar a aquellos que estaban en el centro de la tierra, en 1 Pedro 3:19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, esto ya lo vimos, porque también ungido fue allá. Después Juan 6:63, el espíritu está haciendo vivir, la carne no está beneficiando nada. Las declaraciones cuales yo he hablado a ustedes, espíritu están siendo y vida están siendo. Entonces aquí él está dando a entender que el cuerpo no aprovecha para nada.
sino que es el espíritu el que le da vida a quien al cuerpo. 1 Corintios 15:45, así también ha sido escrito, llegó a ser el primer hombre, Adán hacia adentro, alma viviendo, el último Adán hacia adentro, espíritu haciendo vivir. Entonces, vemos que se refiere al espíritu, el que da vida, el que hace vivir. Juan 11:50, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Entonces aquí vemos que se le llamaba hombre. ¿Por qué? Porque ellos a quien vieron, o que la escritura dice que se presentaría en forma de hombre, no en forma de Dios. Por eso la escritura se refiere a él como hombre. En este texto, Colosenses 1:22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Entonces dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que murió? Es el cuerpo, la carne, no el espíritu, no el alma. Hebreos 10:10, en la cual voluntad santificados estamos mediante la ofrenda del cuerpo de Yahshua el Mesías o Jesucristo, de una vez por todas. Entonces, ¿qué dice aquí Pablo? Que por medio de la ofrenda del cuerpo, hay un texto en donde él dice que todo vuestro ser sea santificado por completo, espíritu, alma y cuerpo, pero aquí dice que fue la ofrenda del cuerpo. Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también al Hijo dio vida tener en sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que es tener vida en sí mismo? No depender de nadie ni de nada para subsistir, así como el Padre. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida es de vida en el Mesías, Yahshua o Jesucristo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿quién lo libró de la muerte y del pecado? El Espíritu de vida del Mesías. Hebreos 7:3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Entonces, si no tiene principio de días ni fin de vida, ¿en qué momento murió? ¿En qué momento fue interrumpida esto que dice el texto, ya que es inherente en el Hijo de Dios? Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron arrojados hacia dentro del lugar del fuego, el lago de fuego. Está la muerte, esta es la muerte segunda, está siendo el lago de fuego. Entonces aquí habla de la muerte segunda, en donde afecta la totalidad del ser humano, en donde serán arrojados los que no se hallaron en el libro de la vida su nombre. Apocalipsis 6:9, y cuando abrió a él el quinto sello, vi debajo del altar del lugar de sacrificio las almas de los han sido degollados por la palabra del Dios y por el testimonio del cual estaban teniendo. Entonces aquí vemos que si habían almas debajo del altar, esto quiere decir que todavía la muerte segunda no había afectado sus almas ni sus espíritus, sino el cuerpo. Apocalipsis 6:10, y clamaron a gritos, a sonido gran, diciendo, ¿hasta cuándo el Señor soberano y santo y verdadero no está juzgando y está vengando la sangre de nosotros procedentes de los habitando sobre la tierra? Entonces aquí ellos están pidiendo justicia, las almas. Esto quiere decir que la muerte primera no había afectado sus almas, tampoco menos sus espíritus. Aquí vemos en 1 Reyes 17:22, y escuchó Yahweh a la voz de Elías y volvió el alma de la niña y su interior y vivió. Entonces vemos que vuelve el alma al cuerpo y es que le da vida. También hay otro texto en donde dice que vuelve el espíritu y le da vida, ¿ya? Salió el alma, murió. Después dice,
Ok, el tiempo de Ricardo terminó para su exposición. Ahora me toca el tiempo de exposición a mí y voy a proceder inmediatamente. Démosle play al tiempo y vámonos. Ok. En nuestra doctrina de la Iglesia Católica no hay un dogma que sea definido como Dios murió en la cruz. Sin embargo, la teología, básicamente yo estoy apoyando esta noción este día, porque precisamente es reconocer o agrandar también la divinidad del mismo Señor Jesucristo. No agrandarla, sino reconocerla, perdón. Si nosotros tenemos el argumento en nuestra cabeza de que Jesús es Dios, estamos hablando de una persona. Cuando Jesús estaba concebido en el vientre de María, ¿era Dios? Sí. Cuando Jesús nació, ¿era Dios? Sí. Cuando Jesús fue apedreado, ¿era Dios? Sí. Cuando Jesús fue crucificado, ¿era Dios? Sí. Cuando Jesús murió, ¿era Dios? Sí. Básicamente la doctrina, para no ser docetas, porque los docetas sí separaban la carne de la divinidad del mismo Señor Jesucristo y no reconocían que Jesús en carne era Dios. Nosotros como cristianos reconocemos que Jesús es Dios. La persona de Jesús es Dios, ya sea su carne manifestada ante nosotros. Un versículo que es, digamos, algo muy importante para que podamos ya determinar este mismo debate es precisamente Juan 20:28, el versículo que yo había dado mucho más antes a los que defendían que no había, digamos, una divinidad en Cristo. Juan 20:28 es claro y le dice el mismo Señor Jesucristo, mi Señor y mi Dios, el mismo Tomás, tocando qué cosa, las heridas, las llagas de la crucifixión, los agujeros de los clavos en sus manos del mismo Señor Jesucristo, el mismo Tomás reconoció que era el mismo Señor Jesucristo porque tocó esas mismas, digámoslo así, laceraciones que le hicieron los mismos romanos en este mismo sentido. Muchos libros de teología te van a reconocer el término deicida. ¿Qué significa deicidas? Dicho por C.S. Lewis, dicho por el mismo Bradus, el mismo Dave Armstrong, un grande de todos, el mismo, que te digo, Preserve Smith, los mismos grandes historiadores de la misma academia, te estoy hablando de la academia cristiana, de los grandes eruditos, te van a reconocer explícitamente que los judíos son los deicidas. Y no solamente se basan, digámoslo así, en un dicho simplemente porque a ellos se les pegue la gana, sino que es el mismo San Pedro quien va a decir que los mismos judíos son los mismos deicidas. Eso se encuentra en Hechos. El primer discurso, no sé si se acuerdan cuando se convirtieron miles de personas al cristianismo. Miles de personas que se sintieron arrepentidos. ¿Por qué se sintieron arrepentidos? Porque habían matado a Dios. Y dice textualmente el mismo San Pedro, y esto se encuentra en Hechos capítulo 2, el mismo capítulo que tal vez me presentó el mismo Ricardo. No estoy refutando, sino estoy dando mis argumentos de por qué, digamos, Jesús murió en la cruz, o Dios murió en la cruz. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Dice de esta manera, vean desde el 28, vamos a leer, desde el 24 siquiera. Pero Dios lo libró de los dolores de la muerte y lo resucitó, pues no era posible que quedase bajo el poder de la muerte. Escuchen lo que David decía al respecto. Veo constantemente al Señor delante de mí. Está a mi derecha para que no vacile. Por eso se alegra mi corazón y te alabo muy gozoso. Hasta mi cuerpo esperará en paz, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos. No me abandonarás en el lugar de los muertos. Seguía siendo la misma persona. Ni permitirás que tu santo experimente la corrupción, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Esto lo dice en noción a defender al mismo Señor Jesucristo. Dice que esta profecía es para Jesucristo. Después dice, me has dado a conocer los caminos de la vida, me colmarás de gozo con tu presencia. Hermanos, dice de esta manera para que pueda entender nuestro amigo Ricardo, hermanos, no voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado. Su tumba se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy. Pero era profeta y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono. Escuchen.
Se refería a la resurrección del Mesías. El Mesías es Dios. Viéndola de antemano con estas palabras, no será abandonado en el lugar de los muertos. Ahí está, el mismo Mesías, el mismo Dios, no sería abandonado en el lugar de los muertos, ni su cuerpo experimentará la corrupción, dice. Y es un hecho que Dios resucitó a Jesús. De esto todos nosotros somos testigos. Después de haber sido exaltado a la derecha de Dios, ha recibido del Padre el don que había prometido. Me refiero al Espíritu Santo que acaba de derramar sobre nosotros, como ustedes están viendo y oyendo. Vamos más adelante. Vamos, también es cierto que David se subió al cielo, pero estas palabras son suyas. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Dijo el Señor a mi Señor, ya lo reconocía como Dios, hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús, al quien ustedes crucificaron. Cristo Jesús. Le pregunto, ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Cristo es Dios? Sí. La respuesta es sí. El mismo Tomás, por eso es muy importante, le dice, y respondió a Jesús, mi Señor y mi Dios. Y aquí te está diciendo explícitamente las mismas palabras y le dice explícitamente Señor al mismo Señor Jesucristo y le dice que es el elegido. Dice sí. Sepa entonces con seguridad a la gente que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. El mismo Señor fue crucificado, te dice. El mismo Señor fue crucificado. Ahí yo encuentro, digámoslo así, una gran, digamos, labor en el mismo Ricardo para poder desmentir esto. El mismo Señor Jesús fue crucificado. El Verbo encarnado fue crucificado. No solamente me voy a basar en eso. Mateo 1:23 te dice explícitamente, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Este mismo nacido de mujer es el Dios con nosotros. Es el mismo Señor Jesucristo, es el mismo Dios, es el mismo que murió en la cruz, es el mismo Dios. Y te dice explícitamente, es el Emanuel. ¿Quién murió en la cruz? Le pregunto al mismo Ricardo. ¿Acaso no Emanuel murió en la cruz? Si me dice que Emanuel murió en la cruz, porque era el nombre de este niño, está entregando el debate. Porque si Emanuel murió en la cruz, el Dios con nosotros murió en la cruz. Dice, es Dios con nosotros. Juan 1:1-4 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. De todas las cosas por Él fue, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y recuérdense este otro pasaje, ustedes mataron al Creador de la vida. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿De quién se refiere? ¿A quién mataron? Al Creador de la vida. ¿A quién mataron? A Dios, porque te dice explícitamente, el Verbo era Dios y todas las cosas fueron hechas por Él. Todas las cosas fueron hechas por Dios. Y al hechor de todas las cosas fue que mataron los deicidas. Y te dice, todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Ahí está. En Él estaba la vida. Ustedes mataron al creador de la vida. ¿Se acuerdan? Ustedes mataron al creador de la vida. O sea, ustedes mataron ¿a quién? A Dios. ¿Quién es el creador de la vida? Te pregunto yo a ti. ¿O Jesús engendró en alguien alguna niña, algún niño? No, no se refiere a eso. No se refiere simplemente a carne, porque decir que simplemente se refiere a carne, estamos admitiendo a los docetas, digámoslo así, o a los dualistas. O sea, son grandes herejías para que la gente pueda entender a lo que me refiero. Y dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito, el Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha hecho conocer. Ahora, escuche muy bien esta parte. Dice que este Verbo, este Dios, fue hecho carne. Cuando la carne muere, ¿está ahí Dios o no es Dios? Le pregunto, ese ser humano que muere,
que el mismo, digámoslo así, Ricardo, va a reconocer que el Cristo hombre murió, está reconociendo que Dios murió, porque precisamente ese Cristo hombre es Dios, porque si nosotros separaríamos, no solamente separaríamos en el tiempo de la muerte, sino tendríamos que separar también en el tiempo de los padecimientos de la pasión. No solamente eso, sino también tendríamos que separarlo en el tiempo de su prédica. Y yo sé que el mismo Ricardo cree en que Jesús es Dios, o sea, este niño nacido de la Virgen María es Dios, y eso lo cree el mismo Ricardo, así que se está refutando él solito, o mejor dicho, va a refutarse solito, porque si dice que este niño, este hombre que murió no es Dios, está refutado. Si este hombre muere, Dios está ahí, Dios es este hombre. Entonces, a Dios, digámoslo así, no puede separar la divinidad de la humanidad de Cristo. Eso es imposible. Por eso se le llama unión hipostática. No es cuando te conviene Dios y cuando te conviene es un simple hombre. No trabaja así. Trabaja en sincronización. Este mismo hombre es el mismo Dios. Todo el tiempo en el que este hombre ha estado en la tierra es Dios. Todo el tiempo en el que este hombre ha estado vivo y también ha estado muerto es Dios. Por eso decimos Dios murió en la cruz. Por eso decimos Dios nació de María. Por eso decimos Madre de Dios, porque nació de María. ¿Quién? Dios, el Emanuel. Murió en la cruz. ¿Quién? Dios, el Emanuel. Juan capítulo 1, versículo 18 dice que nosotros conocemos a Dios a través del mismo Señor Jesucristo. Escuchen algo muy importante. Monogenes. Monogenes se le dice al mismo Señor Jesucristo, o sea, a este hombre hecho carne, a este verbo hecho carne se le llama monogenes. ¿Qué significa monogenes? De la misma esencia del Padre, de los mismos genes del Padre. La frase unigénito, que se repite pues en este mismo Juan capítulo 3, versículo 18, y Juan capítulo 4, versículo 4, en griego es monogenes, que significa precisamente, en cualquier léxico griego, único miembro de la especie, único miembro de la especie, y no significa creado. El único miembro de la especie le llaman al mismo Señor Jesucristo. Es su hijo real de Dios. Es su hijo real de Dios el Padre. ¿Quién es el hijo real de Dios? El único de su raza o de su especie es el mismo Señor Jesucristo y le llama monogenes. Yo le reto a quién más llama monogenes la misma escritura. Absolutamente a nadie. Este monogenes es el que murió en la cruz. O sea, este mismo hijo genético del Padre es que murió en la cruz. Esta persona del mismo Señor Jesucristo es que murió en la cruz. Vamos a seguir con Juan capítulo 12, versículo 37. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? Juan capítulo 12, versículo 41. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él. En el año en que murió el rey Usías, y ahí te habla del mismo Señor Jesucristo, ¿no? Te da bastantes otras más, digámoslo así, profecías acerca de Cristo, de que este hombre es el Dios que te prometía pues las profecías del Antiguo Testamento. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 6. Dice de esta manera, allá pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ahí está, el cual siendo Dios, o sea, en forma de Dios, el cual siendo la forma de Dios, o sea, este hombre era Dios. Este hombre, este mismo Señor Jesucristo, esta misma persona, mejor dicho, era Dios. Este que caminaba entre los apóstoles, este que sentía frío, este que sentía dolor, es Dios. Y este que murió es Dios. Así que es correcto decir en la semántica, Dios murió en la cruz. Por eso se le llama deicidas. Este argumento tampoco lo va a poder refutar el mismo Ricardo. Porque la palabra deicida significa los que han matado a Dios. Y esta palabra deicidas te lo reconoce toda la academia cristiana. O sea, sí Dios murió, porque los mismos judíos son los deicidas, te dicen los grandes eruditos de la escritura cristiana, de la literatura cristiana, y no solamente los grandes eruditos de la cultura cristiana. Y yo te voy a responder.
En el siguiente bloque, si es que tú quieres refutar estos mismos versículos y no estás convencido a que verdaderamente existen deicidas, o sea, que Dios murió en la cruz, voy a demostrar de que los eruditos, la iglesia del principio, sí creían en eso, de que Jesús era Dios y que Jesús murió en la cruz. Muchísimas gracias. Ok, vamos a reconfigurar el tiempo a 10 minutos. Vamos a poner aquí para que todo sea transparente y para que ustedes vean verdaderamente el tiempo. Ok, tienes 10 minutos para tu refutación, mi amigo Ricardo. Ya, traté de escribir lo que más pude, ¿ya? Así que voy a refutar lo que más o menos escribí y a ver si es que me entiendo yo mismo porque me costó para escribir rápido. Ya, cuando hablamos de Yahshua o Jesús, muere Dios, sí, cuando Yahshua cuando lo mataron, nosotros nos separamos la carne del Señor, ya. Aquí dice lo que él dice, bueno, yo digo que al parecer él no entiende todavía, según la escritura, en qué consiste la muerte. Ese es el problema, que no sabe en qué consiste la muerte. Y dice que no separamos al Señor, como diciendo que no separa la carne del espíritu del cuerpo, pero Pablo dice que todo vuestro ser sea santificado por completo, dice espíritu, alma y cuerpo. También dice ausente del cuerpo, presente al Señor. Entonces ahí hay una separación, por más que no lo quieran reconocer. También el Hijo dice, derriben este templo y yo lo levantaré en 3 días. Dijo, derriben el templo, no dijo, derriben el templo y todo lo que hay en él. No, dijo, derriben este templo. Después pone Juan 20:28, en donde cuando Tomás tocaba los agujeros, tocaba el Señor, claro, pero eso no quiere decir nada, porque él estaba tocando el cuerpo, no el espíritu. Nunca van a poder mostrar un texto en donde diga que el espíritu eterno tenía los agujeros, ya tampoco que el alma. Y el mismo Hijo de Dios dijo que no temáis a los que matan el cuerpo y el alma no pueden matar. Después dice que es decidida los grandes que los grandes historiadores hablan de deicida, pero eso yo no puedo refutar algo que no veo en la escritura. A reconocer que los judíos son los deicidas. Sigamos, porque yo no puedo refutar algo que no está en la escritura, mientras no me dé un texto en donde diga eso. En Hechos, muchas personas se sentían mal porque mataron a Dios, pero es que ellos nunca dijeron que mataron a Dios en Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Y aparte de que la revelación, ¿ya?, está ahora completa para nosotros y vemos claramente que la muerte para el mismo Señor no era una muerte en donde el cuerpo y el alma y el espíritu morían, porque él le dice cuando estaba muerto Lázaro, él dice, duerme, Lázaro duerme, pero como ellos no iban a entender esto, él después vuelve y dice que estaba muerto. Lo mismo pasa con la niña, en donde dice la niña duerme, ¿ya? Y después él vuelve a decir que la niña estaba muerta. ¿Por qué? Porque ellos no iban a entender lo que él estaba diciendo. Después dice, pero Dios los libró de los dolores de la muerte, veo delante del Señor. Cuando aquí habla David, en donde dice que Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado de tus pies a tus enemigos. Pero eso no abandonara que dice que no abandonó en el Hades su cuerpo y no que su santo no viera corrupción. Pero eso no quiere decir que el que estaba muerto era Dios, porque después yo preguntaría, ¿se puede matar a un ser que tiene naturaleza divina? Esa pregunta veríamos qué responde.
Dice corrupciones he dado, ya eso ya lo vi, caminos de la vida, y al profeta le prometió que que él se sentaría en el trono de Dios. Después dice, y el mismo Dios no experimentaría corrupción, recibido el don del Padre, el Espíritu Santo. Pero aquí no vemos que hable de que Dios murió en la cruz. Después dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Bueno, esto ya lo vimos, Señora, usted después que dice que ustedes crucificaron a Yahshua o Yahshua Jesús, que era Dios, y le dice Señor a mi Señor, sienta misma Yahualo. Que Dios lo ha hecho Señor y Mesías, pero eso no tampoco habla de la muerte. Después dice, y el mismo Señor fue crucificado, el Verbo encarnado fue crucificado. El mismo nacido de mujer es Dios, como nosotros. El que murió en la cruz. Me pregunta, ¿acaso no murió Emmanuel en la cruz? Pero es que eso no quiere decir, porque aquí él lo que usa es un silogismo. Él pregunta si es Dios. Entonces, si fue a la cruz, si fue crucificado y murió, entonces murió Dios en la cruz. Pero el mismo Hijo dice, no temáis a los que mueren, que sea los que matan el cuerpo y la carne y el alma no pueden matar. Entonces, si no pueden matar el alma, tampoco pueden matar el espíritu. Entonces, ¿en qué consiste la muerte? Eso es lo que él tiene que saber primero para entender este tema. Murió entonces, Dios murió en la cruz, en el principio era el Verbo, y por todas las cosas fueron hechas, pero eso no quiere decir nada con la muerte. Aquí no habla de la muerte. Sin embargo, Pablo dice claramente, muerto en la carne, que sea Pedro, y Pablo dice que fuimos santificados por medio de la ofrenda del cuerpo. Después dice, entonces mataron a Dios. Bueno, esa es su conclusión, usando silogismo, porque en Hebreos Pablo dice que sin principio de días ni fin de vida. Entonces, ¿en qué momento interrumpieron esto? Él estaba la vida, en él estaba la vida. Ustedes mataron al Creador, según lo que él dice que le decía a Pedro a la multitud. Después dice, no se refiere a carne que haya engendrado a una niña. Ya, habla de la vida. Que por ser el dador de la vida no es que haya engendrado a una niña, pero seguimos con el silogismo. Y aquel Verbo fue hecho carne, de nuevo lo mismo. Dios nadie lo ha visto en el Hijo unigénito, el que lo dio a conocer. Habla también del unigénito, ¿cierto? Pero eso no habla de muerte tampoco. No solo tendríamos separar de la muerte, también separaríamos. Yo creo que este niño es Dios. Y si digo que no es Dios, me refutaría yo mismo, dice él. Pero es que ahí estaríamos usando otra vez silogismo, porque si el mismo Hijo dice que no temáis a los que matan el cuerpo y el alma no pueden matar, entonces también el espíritu no lo pueden matar. Entonces, si no pueden matar el espíritu del hombre, menos el espíritu eterno, ¿no creen ustedes? Después dice Monógenes, se le llama que es la misma naturaleza del Padre. Pero entonces, si tiene la misma naturaleza del Padre el Hijo, y si pueden matar al Hijo, entonces eso querría decir que también pueden matar al Padre, ¿o no? Si tiene la misma naturaleza, entonces eso quedaría refutado. En griego es monógenes, eso significa el único de su especie, pero eso no habla de la muerte. Después dice el Hijo real de Dios, quien es el mismo Hijo de Dios. Este monógenes es quien murió. No, porque eso es el problema, que no entienden todavía la muerte. ¿En qué consiste la muerte?
Ya yo mostré, bueno, acá tengo otro texto, ¿ya? En donde habla de que acá Génesis 35:18, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. ¿Ya? En Génesis 35, 29, y exhalando Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo. Entonces vemos que al salirse el espíritu es cuando el cuerpo muere, según estos textos. Y ya hablé de muchos textos en donde habla de que se refiere al creyente como alguien que duerme. Aquí dice, y el polvo vuelve al... Ok, ahí estaba su tiempo de 10 minutos de refutación. Ahora voy yo. Mi tiempo de refutación en 3, 2, 1, vamos. Bueno, el mismo Mateo te decía precisamente y este argumento que no me lo pudo refutar y tampoco mis otros argumentos me lo pudo refutar, simplemente asintió, simplemente dijo falacia o sofisma o algo así, no me acuerdo muy bien qué es lo que dijo, que yo hacía, digamos, muchos sofismas, etcétera, ¿no? Los silogismos, perdón, muchos silogismos, pero eso no es refutar, Ricardo, simplemente estás calificando de silogista a mi argumento, pero no estás demostrando que es un silogismo. Tienes que demostrar que es un silogismo para poderme refutar, mas sin embargo no lo pudiste hacer. Dejaste intacto mi versículo y mi versículo sigue invicto porque no pudiste demostrar que mis versículos son mentirosos. Ahora, yo sí voy a refutar y voy a tomar su propio argumento. Dice, en Levítico dice, cuando dio el primer pasaje, fue de Levítico, dice, la vida de la carne en la sangre está. Escuchen, la vida de la carne en la sangre está. Y él se refiere a la carne explícitamente, tratando de separar al Dios de la carne. Cuando nació Dios, ¿tenía carne y sangre? Sí, tenía carne y sangre cuando nació Dios, cuando nació Jesucristo. Y a esa carne y sangre vivas se le llamaba Dios. Cuando Jesucristo derrama sangre en la cruz, ¿sigue siendo Dios? La pregunta. Sí, sigue siendo Dios. Cuando Jesucristo muere y ese cuerpo muerto sigue siendo Dios, o sea, ese muerto sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Porque es el mismo cuerpo que va a ser retomado para la resurrección. Y a ese cuerpo resucitado, o sea, ese cuerpo que ha pasado por la muerte, el mismo Tomás le dice, mi Dios, no le dice, no, ahora que has muerto ya no eres Dios, sino que más bien le dice que ese mismo muerto, pero ahora resucitado, sigue siendo su Dios. O sea, pasando simplemente una etapa. Para Tomás, la muerte simplemente era una etapa del mismo Señor Jesucristo y seguía siendo su Dios, tanto vivo, tanto muerto y tanto resucitado. Es el Dios de gloria por eso. Ahora, dice, murió Jesús en la condición de hombre. Ok, aquí ya se refutó, porque recordemos que la frase Jesús, o sea, la parte Jesús, lo que no saben muchos de los apologistas o muchos de los mismos protestantes defensores de sus propias doctrinas, lo que no saben es que Jesús, el Cristo, significa precisamente ya Salvador. O sea, Dios es Salvador. Y cuando dice Jesús en la frase, te lo voy a decir o sea, con la literatura, con la gramática, ¿ok? Vamos a descomponer qué significa Jesús. La palabra Jesús significa Dios, Dios Salvador. Y cuando dice el mismo Ricardo, Jesús en la condición de hombre murió. Dios Salvador en la condición de hombre murió. Está reconociendo que Jesús, por eso se le llama Jesús, porque era el Rey de Reyes, porque era el Yahvé Salvador. Ya, o sea, Jesús, G significa Yahvé, significa Dios, significa yo soy, el gran yo soy, el nombre de Dios. Entonces, precisamente él está diciendo, Dios murió en la cruz. O sea, Dios en condición de hombre murió en la cruz. Eso es lo que nosotros creemos. Si el hombre muere, en la condición de hombre muere el mismo Dios. O sea, en ese sentido, ¿no? Porque el hombre murió, porque la persona murió. Vamos a seguir. Lucas 24:7, o sea, ya se refutó ahí, ustedes han visto. Lucas 24:7 dice, es necesario que el Hijo del Hombre, Jesús, murió en condición de hombre. O sea, otra vez vuelve a repetir lo mismo. Es necesario que el Hijo del Hombre muera. Y esto dice que Jesús lo dijo y vuelve a repetir la misma frase. Jesús
murió en condición de hombre. Otra vez, Yahvé, salvación, él mismo está diciendo, Dios, Salvador, murió en la cruz, y te lo dice explícitamente. El mismo Ricardo lo admitió. Al decir Jesús murió en la cruz, a Dios debate, porque Jesús es Dios. O sea, es un sinónimo de Dios. Es Yahvé, es el yo soy, el gran yo soy. ¿Cómo te llamas Dios? Le pregunta Moisés, no en el monte Sinaí, creo. Cuando se sube, ¿cuál es tu nombre? Y entonces él le dice Yahvé. ¿Saben qué significa Jesús? Yahvé es salvación, Yahvé es Salvador. Así que está refutado. Este mismo Yahvé es el que muere en la cruz, según el mismo Ricardo. Muere en su condición de hombre. Hechos capítulo 2, 31. Bueno, ese Hechos ya lo hemos contestado en el tiempo de mi exposición. El cuerpo, dice que tocaba Tomás, no era el espíritu. Y él mismo se refuta y no se da cuenta que se está refutando. Porque a este mismo cuerpo, escuchen muy bien esta parte, el mismo Ricardo dice, cuando Tomás tocó las heridas, las llagas estaba tocando el cuerpo de esta misma persona, o sea, de Jesús. Simplemente estaba tocando el cuerpo y por eso reaccionó Tomás. Pero no dijo cómo reaccionó Tomás al tocar el cuerpo. Yo sí te lo voy a decir. ¿Sabes cómo reaccionó Tomás al tocar el cuerpo? Le dice, mi Señor y mi Dios. O sea, tocando el cuerpo de Jesús, le dijo a esa persona que estaba en cuerpo como hombre, le dice así directamente, mi Señor y mi Dios. A ese cuerpo magullado, a esa persona que estaba hablando, ese cuerpo con agujeros y todo eso, que por ese sentimiento, o mejor dicho, por esa corroboración de que sí era el verdadero que había sido muerto, le tocó las llagas y le dijo, verdaderamente eres mi Señor y mi Dios. O sea, le dice que ese muerto, que ese que había muerto era su Dios. Y ese que había resucitado seguía siendo su Dios. O sea, para Tomás el que había muerto es Dios, porque al tocar las marcas de la muerte del mismo Señor Jesucristo, reconoció recién que era Dios. Así que está total y completamente ahí, más que refutado. Ahora vámonos con lo que le había prometido, porque yo ya refuté todos sus argumentos del principio. Ahora sí vamos a irnos a ver la literatura de la cristiandad primitiva. ¿Qué es lo que te sostenía la literatura de la cristiandad primitiva? Te proponía muchas cosas, pero en el mismo caso de San Atanasio, por ejemplo, ¿qué es lo que te decía San Atanasio? A ver, vamos a leerte un poquito porque yo no quiero, digamos, pasarme de vivo. Perdón, San Ignacio de Antioquía, te decía así. Dice de esta manera, en el capítulo 7, dice, la voluntad del Padre y de Jesucristo nuestro Dios. Otra vez, el mismo San Ignacio de Antioquía reconoce la misma iglesia primitiva, los grandes eruditos, los grandes padres de la iglesia reconocen que verdaderamente Jesucristo es Dios. Dice, la voluntad del Padre, uno, y de Jesucristo, nuestro Dios. Como Tomás lo dijo, Jesucristo, o sea, el mismo Jesús, ¿quién murió en la cruz? Pregunta, Jesucristo. Para el mismo San Ignacio de Antioquía, este Jesucristo es Dios. Es lo mismo decir Dios y es lo mismo decir Jesucristo, porque te dice, y de Jesucristo, nuestro Dios. O sea, este Cristo es nuestro Dios. Y no solamente te dice Jesús, sino te dice Jesucristo. O sea, aquel que padeció por nuestros pecados. O sea, aquel que murió por nuestros pecados es Dios. Eso significa Cristo. O sea, ese cordero inmolado, ese sacrificio de expiación. Ese cuerpo sacrificado, básicamente, ¿no? A eso se le llama Cristos, ¿ok? Entonces, precisamente, ese cuerpo sacrificado, según San Ignacio de Antioquía, es Dios. Dice, nuestro Dios. Jesucristo nuestro Señor. Es Dios, escuchen, es Dios en la carne. Otra vez, Jesucristo nuestro Señor es Dios en la carne. Carta de Efesios capítulo 7, versículo 2 de San Ignacio de Antioquía. Ahora yo te pregunto, ¿acaso no la frase de Ricardo no era Jesús murió en carne? Este mismo Señor Jesucristo murió en la carne. ¿Acaso no era ese su argumento? Entonces San Ignacio de Antioquía, o sea, este gran erudito padre de la iglesia cristiana, te dice explícitamente, Jesucristo nuestro Señor es Dios en la carne. Al decir tú que Jesús murió en la cruz, estás diciendo, que Jesús murió en la carne, estás diciendo que Dios
murió en la carne, porque te dice explícitamente que esa muerte en la carne, San Ignacio de Antioquía, es Dios. Dice de esta manera: Jesucristo nuestro Señor es Dios en la carne, otra vez, en la carne, otra vez, en la carne. Está refutado Ricardo. Más. Dice más, nuestro Señor y Dios, escuchen, Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, y agrega, por tanto, todo lo que hagamos, que sea como Él mismo habitaba dentro de nosotros, siendo nosotros como su templo y Él dentro de nosotros como su Dios. Te dice explícitamente, Dios era el mismo Señor Jesucristo, Efesios 15:13, y todavía sigue, porque nuestro Dios Jesucristo fue concebido en el vientre de María, del linaje de David, por obra y gracia del Espíritu Santo, según el designio ¿de qué? De Dios. Dios mismo se manifestó en forma humana, y cuando su forma humana muere, muere Dios. Gracias. Ahora sí vamos a reconfigurar el tiempo, le voy a poner a 2 minutos, porque la pregunta va a ser rápida y sencilla de parte del mismo Ricardo. Adelante, Ricardo, con tu tiempo de pregunta. Vamos. Ya, a ver, aquí tenemos la primera pregunta que fabriqué ahora. Según Filipenses 2:5 al 8, murió el Señor en condición de hombre o en forma de Dios. Ok, voy a responder. Mi respuesta es ambas. Ambas, porque al morir Jesús en la carne es la misma persona que es Dios. No se puede separar la carne de la divinidad, porque es naturaleza, no es espíritu entrometido dentro de la carne. Lo que el mismo Ricardo no entiende es que él piensa que el espíritu de Cristo es Dios, simplemente el espíritu, o sea, lo que contiene la carne dentro de sí es simplemente un espíritu, mas sin embargo no es así. El mismo Señor Jesucristo es naturaleza divina, que es otra cosa totalmente distinta a lo que es, digamos, un simple espíritu que venga, digamos, de otra parte y sea metido en un cuerpo. Eso no es el Señor Jesucristo. Y ese es el error que tienes. Jesucristo como tal es naturaleza. Y el mismo Señor Jesucristo tiene naturaleza divina y naturaleza humana, a la cual no puede renunciar en ningún momento. Por eso mi respuesta es precisamente: Dios murió en la cruz. Dios es el mismo, digámoslo así, tanto hombre y tanto también como que te digo, ¿no? El que caminaba con los mismos apóstoles, ese es el mismo Dios. El que murió en la cruz es el mismo hombre. Si Dios muere, si Jesús moría siendo humano, Dios seguía estando ahí, porque es su misma naturaleza. O sea, su naturaleza misma es en ese mismo hombre. Por eso se le llama Emmanuel a ese hombre, a esa carne, digámoslo así, ¿no? Se le llama Emmanuel, o sea, ese es Dios mismo. Entonces, cuando muere esa misma carne, experimenta la muerte también Dios, pero no en el sentido de la carne, sino en el sentido de Dios. Ahora, por eso te decía el mismo San Ignacio de Antioquía, este este Jesús hecho carne es Dios, para que no puedas separar esas dos cosas. Ok, muchas gracias. Perdón, voy a poner a 3 minutos esto porque su respuesta a mi respuesta tiene que ser de 3 minutos. Bueno, adelante, Ricardo, con tu tiempo. Ya, como pudieron ver, no mostró ningún texto en donde dijera que murió en forma de hombre y en condición de Dios, en forma de Dios y en condición de hombre. Pero acá Filipenses, claro, está muy claro, dice: el cual, existiendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte a sí mismo, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿en qué condición murió? ¿En qué condición fue obediente hasta la muerte? En condición de hombre, ¿ya? No en forma de Dios. Y murió en condición de hombre.
no en las dos formas, porque aquí Filipenses 2, 5, 6, 7 y 8 no dice que murió en las dos formas, dice que en condición de hombre. Entonces, lamentablemente, yo creo que mi oponente no entiende la escritura, se fue para otro lado, no le pregunta a Pablo, que Pablo le explique que él es maestro de los gentiles. Por eso le vamos a hacer una pregunta después referente a Pablo. ¿Qué dice Pablo? Si alguna vez Pablo dijo algo así, que Dios murió en la cruz. Entonces, como vemos claramente, dice que en condición de hombre fue obediente. Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en esta condición, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿en qué condición? En condición de hombre, no en forma de Dios y en condición de hombre. Pablo no dijo eso. Entonces no podemos decir que Pablo haya dicho alguna vez algo así, y Pablo es maestro de los gentiles. Por eso Pedro dice que a Pablo se le dio una sabiduría a la cual en sus cartas hay cosas difíciles de entender. Entonces, no es Pedro quien explica la muerte o en qué condición murió el Hijo de Dios, ¿ya? Por eso yo mostré muchos textos en donde dice que el Hijo del Hombre, entonces está hablando de su condición de hombre, como dice acá en Filipenses 2, 7 y 8. Ok, voy a ir con mi pregunta, voy a reconfigurar por el tiempo para que me pueda responder el mismo Ricardo. Y pues bueno, vamos a ir un poquito sagaces, ¿no? A ver, Ricardo, la pregunta que te anuncié hace rato, y espero que no bicicletees y no voltees. Yo quiero una respuesta directa, así como yo te dije. Dice que este niño nació de la Virgen María, o mejor dicho, nació de mujer, como tú le puedes poner, ¿no? Eso no vamos a discutir, porque tal vez te puedes ir por esa rama. Nació de una mujer. A este niño, los evangelios le llaman el Emanuel, el Dios con nosotros. O sea, a este niño, yo me refiero a la carne que nació, a este niño, le llaman Emanuel. La pregunta es, este niño, Emanuel, este niño que era niño, después se convirtió en hombre. Este hombre, que era el mismo Emanuel, era el mismo niño, pero ya era mayorcito, ¿murió en la cruz o no? Adelante. Sí, murió en la cruz, pero dice que en condición de hombre, no en forma de Dios. Entonces, a eso lo que yo me refiero, silogismo, porque yo también puedo decir, ¿cierto? Si el Hijo dice, no temáis a los que matan el cuerpo, ya, y el alma no pueden matar, entonces, obvio que no pueden matar el espíritu. Y si no pueden matar el espíritu del hombre, menos el espíritu eterno, que es todopoderoso. Entonces, si no lo pueden matar, entonces murió en condición de hombre, ya, no en forma de Dios. Y como dijo Pablo, fuimos santificados por medio de la ofrenda del cuerpo, no dice del cuerpo, del alma y del espíritu. Y Pedro dice que murió en la carne, muerto en la carne. Entonces, ¿qué significa eso, muerto en la carne? Que lo que murió es la humanidad, ya como hombre, como siervo, no como Dios, porque no hay ningún texto que diga que murió como Dios o en forma de Dios. Entonces, ese es un silogismo. Cuando yo digo o me preguntan, ¿el Hijo es Dios? Sí, ya. ¿Murió en la cruz el Hijo? Sí.
Ya, entonces murió Dios en la cruz. Ese es un silogismo. Entonces, yo también digo, ¿un ser de naturaleza divina puede morir? Y si él me dice que no, entonces Dios no murió en la cruz. Pero si dice que sí, entonces estaríamos diciendo que el Padre, como de naturaleza divina, también puede morir. Entonces tiene que rodearse de todos sus ángeles para que nadie lo mate. Entonces sería descabellado pensar algo así. Va mi respuesta. Pondré play. Ya, ahora sí. Ricardo no se da cuenta el error que acaba de cometer. No se da cuenta que entregó el debate totalmente. Yo no le pregunté si la naturaleza divina murió. No le pregunté si la naturaleza humana murió. No le pregunté si Jesús en su carne murió o no. No le pregunté eso. Le pregunté si el Emanuel había muerto en la cruz. Y la respuesta de Ricardo fue directa, textual, explícitamente. Sí, el Emanuel murió en la cruz. Los peros no nos interesa cómo, digamos, el mismo Ricardo interprete después o cómo quiera, digamos, maquillarlo su respuesta. No, ya ha respuesto tal cual. El Emanuel murió en la cruz. ¿Saben qué significa Emanuel? Dicho por las Escrituras. Todo esto sucedió para que suceda lo dicho por Dios, lo dicho por el Señor a través de la boca del profeta, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Emanuel significa Dios con nosotros, te lo dicen las Escrituras. Yo le pregunté, el Emanuel, ¿el Dios con nosotros murió en la cruz? Y él me respondió, sí, el Dios con nosotros murió en la cruz, pero en condición, pero en su carne. Dios murió en la cruz en su carne. Acaba de refutarse, entregar el debate, porque todo el debate estaba diciendo yo la misma frase. Dios murió en la cruz, pero en condición de hombre. Dios murió en la cruz, pero en condición de hombre. Dios con nosotros murió en la cruz. Sí, dijo Ricardo. Adiós, Ricardo. No hay más, Ricardo. Yo te pregunté si el Emanuel murió en la cruz. Emanuel significa Dios con nosotros. Si Dios con nosotros murió en la cruz y tú dijiste, sí, Dios con nosotros murió en la cruz. Lo dijiste textual. Lo dijiste explícitamente. El Emanuel murió en la cruz. Después dice, no, un ser divino no puede morir, pero déjame decirte que Jesús no simplemente es un ser divino. Jesucristo es 100% hombre, anota eso, y 100% Dios. No simplemente es un ser divino. Así que, obviamente, un ser divino, como tú dices, no puede morir, pero siendo hombre, sí. Un ser divino siendo hombre, sí puede morir. Ok, vamos a ver el tiempo de Ricardo para su pregunta. Adelante, Ricardo. Pregunta 2. Es la pregunta número 2. Nos falta 2 preguntas para cada uno. Claro. Adelante. Pregunta 2. Como yo siempre hago preguntas al callo, no hago preguntas con silogismo. ¿Alguien de naturaleza divina puede morir, sí o no? Esa es mi pregunta. ¿Se entendió? Ok. Ok, va mi respuesta. Perdón, había estado apagado mi micrófono. Va mi respuesta. Mi respuesta es tal cual. ¿Un ser divino, de naturaleza divina, puede morir? La respuesta sería no si no quiere. Pero un ser de naturaleza divina y humana
¿Puede morir? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque contiene su naturaleza humana, porque contiene, digamos, su carne. Así que un Dios, Disculpa que te interrumpa, yo perdón, pregunté sí, un dígame. sí o un no y tú argumentaste, pero no dijiste sí o no. Tú dijiste si quiere, pero no, yo pregunté sí o no. Ok. Un ser de naturaleza divina puede morir si no tiene, perdón, puede morir no, si no tiene carne. Un ser de naturaleza divina, pero que tiene carne, no puede morir. En este caso, hablándote de Jesús, porque estamos hablando de Jesús, ¿puede morir? Sí, sí puede morir, porque tiene la carne. Este Dios tiene carne. Es más, te voy a demostrar algo muy importante. ¿Y por qué te respondí un ser de naturaleza divina? Si quiere, puede morir. Escucha muy bien esta parte. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla. Escuchen, ahora yo te pregunto a ti. Tú decías que este ser no podía morir y no lo podíamos matar, por eso no existían deicidas. No podemos matarlo. Pero Jesús te va a refutar, porque te va a decir que sí se puede hacer eso cuando Él quiere. Escuchen. Dice, el Padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo. Nadie me la quita, nadie me la puede quitar, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está el entregarla y el recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Dios, porque es todopoderoso, puede entregar su vida y puede retomarla. Esa es una muestra de poder, ¿qué te digo? Infinito. Y eso es lo que te está diciendo Dios, Jesús. Te dice, nadie me la puede quitar. Sin embargo, cuando yo quiero, yo la doy y yo la retomo, porque puedo hacerlo. Ok, voy a pasar al tiempo de 3 minutos. 3. Adelante, Rica. Bueno, si se dan cuenta, no pudo responder un sí, no pudo responder un no. ¿Por qué? Porque la pregunta es totalmente mortal, pero es ahí al callo. Es si él tocaba la pregunta directamente, le explotaba y lo aniquilaba por completo. Y cuando dice que él tiene poder para poner su vida y que nadie se la quita, porque él tiene poder para ponerla y tiene poder para volverla a tomar. Si está muerto, ¿cómo la va a volver a tomar? ¿De qué forma si está muerto? Pero es que como él no entiende ese texto, por eso dice, ¿qué vida puso él? La vida de la carne que está en la sangre. Levíticos, Levíticos, Levíticos. La vida de la carne que está en la sangre, esa es la vida que él puso, no la vida de su espíritu. Por eso, ni su divinidad. Por eso yo le pregunté, ¿un ser divino, de naturaleza divina, puede morir sí o no? Él tenía que haber dicho sí o no, y después haber dicho, pero solo si él quiere, pero él tenía que primero decir un sí y después responder, o un no y después responder. Pero como la pregunta era totalmente mortal, que nadie va a poder responder un sí ni un no, y esta pregunta la fabriqué ahora con él. Así que gracias, Glenn, porque sé que nadie va a poder responder un sí, ni nadie va a poder responder un no, porque se va a refutar totalmente, ¿ya? Entonces, la voy a hacer de otra forma, pero la voy a hacer de nuevo, la misma pregunta, pero va a tener que responder un sí o un no, porque si no responde un sí, ni responde un no, entonces está totalmente ganado este debate. Así que, pero ahora la voy a preguntar de otra forma y con otra persona, con la persona del Padre. Vamos a ver. Eh, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mi pregunta fue totalmente mortal. Fue como una bomba atómica que si la tocaba, explotaba y este debate quedaba solamente yo
Yo aquí debatiendo solo. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí nomás. ¿Para qué seguir agregando más si ya está totalmente claro? Ok, vamos a carreta, como se dice. La anterior me hacía una pregunta y dice que era una pregunta mortal. Yo le voy a responder a esa pregunta, pero no voy a ser yo quien le responde esa pregunta. Va a ser él mismo que se responda y que se convenza totalmente de eso. A carreta. O sea, ¿qué significa? Que voy a ir en contexto de lo que me acaba de preguntar. Yo respondí, no lo aceptó. Ahora él se va a responder. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y 18. ¿Está hablando de Dios? Adelante. Tu micrófono. Ok, tu micrófono. Apocalipsis, ¿cuánto dijiste? ¿1:18? Voy a ponerte de nuevo el tiempo. Te voy a hacer de nuevo la pregunta. Apocalipsis 1, 17 y 18. ¿Está hablando de Dios? ¿Sí o no? Apocalipsis 1:17 y 18. Voy a buscar el texto. Lo que pasa es que estaba buscando el texto, pero aquí el programa no me dejó, a tener que acudir a internet. Apocalipsis 1:17 y 18. Voy a leer el texto antes de responder. 1:17 y 18. Dice: cuando le vi, caí como muerto hacia sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temáis, yo soy el principio y el fin, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El que está hablando aquí, claro que eh, es divino, pero si vemos el texto que yo ya di, ¿m? Dice claramente el Hijo del Hombre. Antes de eso dice el Hijo del Hombre. Entonces, ¿quién es el que está hablando ahí? El Hijo del Hombre. Entonces, ¿quién murió? El Hijo del Hombre. Entonces, ¿cómo murió? En condición de hombre. Entonces, es silogismo. Entonces, usted no me preguntó si un ser divino murió, ¿ya? No me preguntó eso. Entonces, claramente ahí dice el Hijo del Hombre. Entonces, ¿en qué forma murió? En condición de hombre. Si me hubiese preguntado, ¿un ser divino murió? Ahí yo le hubiese dicho no, ¿ya? Es totalmente diferente. Porque usted está nos toma el contexto. Si vemos el textos anteriores, dice el Hijo del Hombre, a quien ve Juan el apóstol. Entonces, este que dice que murió en condición de hombre, no en forma de Dios. Voy yo. Ustedes han visto al mismo Ricardo admitir. ¿Está grabado, Ricardo? Está grabado y lo tengo aquí. La pregunta fue, si Apocalipsis 1, 17 y 18, el que estaba hablando era Dios, es Dios. Su respuesta dijo textualmente, sí. Otra vez, sí, el que está hablando ahí es Dios. No dijo el Hijo de Hombre, después dijo el Hijo del Hombre, pero está hablando aquí, o sea, póngase de acuerdo. ¿Está hablando Dios o está hablando el Hijo del Hombre? Vean esto, yo voy a presentarles otra vez la respuesta de, ¿qué te digo? De Ricardo, porque me parece muy interesante. Miren esto. A ver.
Escuchen esto. Voy a dejar que Ricardo se refute. Escuchen. No me dejó tener que acudir a internet. Apocalipsis 1, 17 y 18. Voy a leer el texto antes de responder. 1, 17 y 18. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temáis, yo soy el principio y el fin, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El que está hablando aquí, claro que es divino, pero si vemos... Ahí está. Es divino. Es Dios. El que está hablando aquí es Dios. ¿Y qué cosa dice este versículo? Al verlo caí como muerto a sus pies, pero me tocó con la mano derecha y me dijo, no temas, soy yo, el primero y el último. ¿Quién es el primero y el último? ¿Un ser humano común y corriente? No, es Dios. Por eso dijo el mismo Ricardo, es Dios quien está hablando aquí. El que vive y estuve muerto. ¿Qué ser humano puede vivir hasta ese tiempo si Cristo ya no tenía el cuerpo, o sea, había ascendido al cielo, ¿no? ¿Quién vivía? Era Dios, seguía vivo. El que vive y estuve muerto. Pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Te lo dice explícitamente. Se acaba de refutar. Tu respuesta acaba de refutarte a ti mismo. Estás pacateado. Ok, tu pregunta, Ricardo. Vendría mi pregunta, pero espero que tú seas honesto y si yo te pregunto un sí y un no, me respondas sí o un no, ¿ya? Por favor. Si no, ya gané el debate, porque te pregunté una vez, te dije, y después la segunda vez te pregunté, te dije, te dije, por favor, que sea un sí o un no, y no volviste a responder un sí o un no. Entonces no es muy honesto de tu parte, Glenn. Ya, vamos a la pregunta. Ahora voy a preguntar algo sobre lo mismo que pregunté. Pregunta 3. Si alguien de naturaleza divina puede morir porque para ustedes Dios murió en la cruz, entonces el Padre puede morir sí o no. Esa es la pregunta, sí o no. ¿El Padre puede morir sí o no? Que es de naturaleza divina. Es especulación. Yo no puedo decir lo que puede hacer el Padre o no puede hacer el Padre. Sin embargo, te voy a citar las Escrituras. Dios todo lo puede. Y el Padre es Dios. Dios todo lo puede. No, yo pregunté sí o no. Si no responde Es sí o no, voy a especulación. seguir preguntando. No, voy a seguir preguntando sí o no. Es especulación. No, Esa es mi yo te respuesta. respondí sí o no. Es especulación. No Dime sí estamos o no. hablando del Padre, estamos hablando del Hijo. Dime sí o no. Si quieres, sí. Ah, puede morir. Si Ya, quieres, sí. sí. Ya. No, no, si quieres sí. No, sí o no, nada más. Después Claro, si quieres, puede sí, porque es argumentar. Dios. O sea, No, Dios no, todo lo puede. yo pregunté sí Dios o todo no. lo puede. No, sí o no. Dios todo lo puede. Pero puede Esa es morir mi sí o no. respuesta. Dios todo lo puede. Puede morir sí o no. Dios todo lo puede. Puede morir sí o no. Dios todo lo puede. Yo voy a seguir preguntando, Glenn Soto, porque yo te respondí, fui honesto y respondí según el texto. ¿Sí o no? Puede Puede morir morir. sí o no, dice. Puede morir sí o Puede no. morir, Pero puede dime, morir si quiere. ¿qué te cuesta decir sí o qué te cuesta decir no? Si Te es estoy así de diciendo, simple. ¿No? puede morir si quiere. ¿No puede morir? Puede morir si quiere. Ah, Si puede quiere morir él, si quiere. Ah, si quiere puede claro, morir. Entonces claro. no es inmortal entonces. Ya, sigue. A la misma vez es como el mismo Señor Jesucristo. O sea, el Jesucristo es carne, por eso puede morir y es Dios. Y el mismo Dios muere. ¿Qué más? Adelante.
Adelante. Bueno, como ven, mi oponente no es honesto, entonces será, no es primera vez que me topo con personas así. Pero al final dijo que no, o sí, entonces eso quiere decir que el padre, ya él le quitó la inmortalidad al padre, así como se la quitó al hijo, ya se la quitó al padre, porque si él quiere, dice, si él quiere, ¿cómo el padre? Si él quiere, entonces él se va a hacer de alguna forma perder la inmortalidad. Ah, por favor. Entonces, mis preguntas son mortales. Y si vemos el texto, por eso, él no lee el contexto, él no lee el contexto. Vemos Apocalipsis 1:13, dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de unas ropas que llegaban hasta los pies. Entonces, ¿quién es el que habló ahí? Un ser divino, pero ¿a quién vio Juan el apóstol? A uno como hijo de hombre. Entonces, ¿quién es el que habló? El que murió en forma de hombre, el que murió en condición de hombre, no el que murió en forma de Dios. Entonces, como mi oponente no sabe interpretar las escrituras, entonces él no lee el contexto, él lee un texto, ¿ya? Y no sabe interpretarlo. Entonces yo tengo que enseñarle, ¿ya? Por eso yo le pregunté y le volví a preguntar de primero si un ser divino puede morir. Él no supo responder. Después le pregunté si el padre, que es un ser divino, murió sí o no. Tampoco supo responder, ¿ya? ¿Por qué? Porque él no tiene cómo responder esas preguntas. Sin embargo, yo sí pude responder si es un ser divino el que habló ahí, pero ¿quién es el que habló? ¿Ah? Textos anteriores, porque hay que ver el contexto, ¿ya? Para que vean y se fijen en los detalles para que no cometan errores de interpretación. ¿Qué dice Apocalipsis 1:13? Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Y qué decía el Hijo del Hombre? El Hijo de Dios decía que el Hijo del Hombre sería apresado y sería apresado por hombres pecadores, iría a la cruz, ¿cierto? Entonces, ¿quién murió en la cruz? El Hijo del Hombre. ¿Quién murió? Alguien en condición de hombre, no en forma de Dios. Entonces, como él no supo responder mi pregunta, es porque un ser divino no puede morir. Entonces, como él no respondió eso, es por algo, porque él sabe que un ser divino no puede morir. Entonces, si no puede morir un ser divino, entonces está totalmente refutado. A mi pregunta, ok. A ver, la pregunta es textual. ¿El Mesías es Dios? Otra vez. ¿El Mesías es Dios? Adelante. El Mesías es Dios, claro, tiene naturaleza divina, ¿m? Y tiene naturaleza humana, y él murió en condición de hombre, ¿cierto? Y como mi oponente no sabe este tema, no lo entiende, no lo maneja, claramente la escritura se refiere al hombre, ¿ah? El creyente, como alguien que duerme, ¿cierto? Pablo dice que el Señor traerá a los que duermen en él, ¿m? En su venida. Entonces, ¿qué es lo que ha afectado en la primera muerte? El cuerpo, no el espíritu, tampoco el alma. Por eso el Hijo dice, no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Y si no pueden matar el alma, tampoco pueden matar el espíritu. Y si no pueden matar el espíritu de un ser humano, menos pueden matar un espíritu divino, porque un espíritu divino no puede dejar de ser divino para decir, como dice mi oponente, que él puede morir si solamente él lo quiere. ¿Acaso hay variación de sombra en la naturaleza divina? No, no hay variación de sombra. Entonces, nadie que tenga naturaleza divina puede hacerse a sí mismo que lo puedan matar. ¿Cómo? Si es divino. Es como si nosotros tomáramos un metal y quisiéramos atravesarlo con una cuchilla. ¿No? ¿Ya?
No podemos. Entonces, por eso dice que acaso pensáis que la divinidad es como plata, oro, piedras preciosas, ¿m? Que se pueden destruir. Entonces, queda refutado mi oponente. Ya Ricardo da pereza, porque acaba de hacer su tercer pacatazo él solito. Dice que el Mesías es Dios. ¿Y saben qué dice Pedro? Al Mesías ustedes, al cual mataron. Al Mesías, al Jesús que ustedes mataron. El Mesías es Dios para Ricardo. El Mesías Dios, los judíos mataron. O sea, pacatazo, Ricardo. Tu cantinfleada no te sirve esta vez, porque va a ser tu propia boca quien te va a condenar nuevamente. Tercera repetición del tercer audio de la tercera respuesta. El Mesías es Dios. ¿Qué? Otra vez, ¿el Mesías es Dios? El Mesías es Dios. Claro, Ahí está, el Mesías es Dios. ¿Saben qué es el Mesías? El Salvador. ¿Saben por qué es Mesías? Porque iba a morir en la cruz. ¿Y saben qué dice el mismo Pedro? El Mesías murió, al Mesías al cual ustedes mataron. O sea, el Mesías Dios murió en la cruz. Según Ricardo, el Mesías es Dios. Entonces Dios murió en la cruz. Textual. Yo no, yo no tengo nada que hacer aquí. Después dice mi contrincante Glenn está refutado. No, Ricardo, no te estás dando cuenta. Creo que no estás sintonizando bien aquí. El debate lo estoy ganando yo. Y fácil, por tus propias palabras. O sea, yo no tengo nada que hacer, no tengo ni que esforzarme, muchacho. Y después dice, miren cómo dice el mismo. Dice de esta manera. Aquí está. El Mesías a quien ustedes crucificaron. Al oír esto, ellos se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Se dieron cuenta de su falta grave. ¿Saben qué? En el Antiguo Testamento te habla de un Mesías, de un Salvador, y que iba a ser el mismo Yahvé. ¿Quién iba a ser ese mismo Salvador? El mismo Dios iba a ser ese Mesías. Por eso es que Ricardo no tuvo otra opción que decir que el Mesías es Dios. Le hice confesar de que el Mesías es Dios. Y Pedro dice que al Mesías mataron los deicidas. A este Dios mataron los deicidas. En ningún momento yo te estoy diciendo que quito la humanidad del... No. La carne, Ricardo, del Mesías, murió. Eso es lo que tú me dices. Y eso te voy diciendo todo el tiempo. Dios murió en carne. Dios murió en carne. Textual. Ok, vamos al tiempo de Ricardo. Ricardo, hazme tu última pregunta. Ya, vamos por la pregunta 4. Para Pablo, maestro, a los gentiles, ¿murió un ser divino en la cruz, sí o no? Sé que vas a evadir la pregunta, así que voy a tener que conformarme nomás. Ya sé ahora con quién estoy debatiendo. Siga. ¿No se escucha? ¿Sí o no? Cierto, Esa no es se la escucha. pregunta. Lo tenía apagado mi micrófono. Para Pablo, Jesús murió en la cruz. Dios murió en la cruz. Textual. No, eso no pregunté. Pregunté si un Eso me ser divino. preguntaste. No, si un ser divino murió en la cruz, si un ser divino. Pero Ese es lo ¿qué que ser pregunté. divino? Sé más específico. A ver, ¿qué ser divino? A ver, Alguien que tiene naturaleza divina. Alguien que tiene naturaleza divina. bueno, para los egipcios Isis tenía naturaleza divina. No, ¿A pero qué estamos ser hablando de divino te Pablo. refieres? Estamos hablando de Pablo. Por eso, Estamos ¿a qué hablando de ser Pablo, divino te maestro de los refieres? gentiles. Por Estamos eso, hablando de ¿a qué ser Pablo. divino?
Al hijo, Porque para, al hijo. ahí está, al hijo, al hijo, Claro, pero un al ser hijo. divino para Pablo murió, ¿sí o no? Ahí Esa es la está, pregunta. por eso, ahí está, se No, refiere al hijo. no, Escuchen, yo te estoy escuchen, preguntando, ahora sí mi dime, respuesta, entonces, Ricardo. dime, ¿para qué yo fabrico una pregunta si tú vas a responder otra cosa? Dime, ¿para qué la fabrico? Pero me estás diciendo del hijo, o sea, ya me aclaraste, no pasa nada. Yo estoy diciendo, la pregunta es clara, dice aquí, para Pablo, maestro a los gentiles, ¿murió un ser divino en la cruz, sí o no? Esa es la pregunta. Ya, Sí, la respuesta es sí. Adelante. ya, esa era la respuesta. Ya respondiste sí, pero tenía cerrado el Adelante. micrófono. Adelante con tu respuesta. Ah, ¿era eso nomás? Ya, entonces pon los 3 minutos para refutar. Ah, ya, bueno, ya, va a seguir. Yo pensé que ibas a decir algo más. Entonces, como ven, ahora sí la pregunta la respondió, fue honesto en esta ocasión. Pregunté para Pablo, maestro a los gentiles, ¿murió un ser divino en la cruz, sí o no? Él dijo que sí, pero Pablo dice muerto, dice que fuimos santificados por medio de la ofrenda del cuerpo. No dice en ningún lado que murió un ser divino, ¿no? Como Pablo no usaba silogismos, entonces él nunca dijo de su boca que un ser divino murió en la cruz. Tampoco dijo Dios murió en la cruz. Por eso Pedro dice muerto en la carne. Por eso Pablo dice que fuimos santificados por medio de la ofrenda del cuerpo. Por eso Pablo dice y le llama al cuerpo, le llama morada, templo, habitación, le llama edificio y dice ausente del cuerpo y presente al Señor. Ausente significa que yo estoy fuera de mi cuerpo y estoy frente al Señor. Entonces no podría estar mi cuerpo a un lado y mi espíritu frente al Señor, no. Entonces por eso dice que él conoce a un hombre que si en la carne o en el espíritu no lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Entonces claramente ya yo nunca dije que un ser divino murió. Yo dije que el que estaba hablando ahí, claro, era un ser divino, pero vimos el contexto y dice que era el Hijo del Hombre. Entonces, ¿en qué condición murió? En condición de hombre. Y él, mi oponente, dice que murió en la carne. Entonces, está dándome la razón a mí. Entonces, él dice que desde el principio estaba diciendo que murió en la carne, ¿cierto? Entonces, no puede haber muerto un ser divino. Me está dando la razón a mí, me está dando el debate a mí, porque para decir que murió así con todas las de la ley, un ser divino, es otra cosa que decir que murió el Hijo del Hombre, que murió en condición de hombre, ya, que cuando él dice que ponía su vida porque tenía poder para ponerla y volverla a tomar, entonces no estaba muerto. ¿Qué vida dio? La vida de la carne que está en la sangre y que es afectado en la primera muerte el cuerpo, no el alma ni el espíritu. Por eso dice que el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu a Dios que lo dio y no va a volver muerto. Sería descabellado pensar eso. Entonces, está claro que mi oponente está totalmente refutado. Pregunta importante. La última. ¿Se acuerdan que Ricardo iba diciendo todo el tiempo que Cristo murió en la cruz? Que Dios murió en la cruz con Emanuel, que Dios Mesías murió en la cruz, etcétera. Y esta va a ser su tumba total. Escuchen este argumentazo. Dios
El verbo se encarnó. La carne era el verbo. El verbo se hizo carne, según las escrituras. Dios se hizo carne. ¿Sí o no? Adelante. Ya, voy a responder, pero como vieron, él hizo un argumento en donde dijo, si la carne era Dios, si la carne era Dios, y yo respondo que no, eso sería carne divina, Gren. Sigo respondiendo. Entonces, ¿quién murió en la cruz? ¿Quién murió en la cruz? Es el Señor en condición de hombre. Yo nunca dije y nunca han escuchado de mis labios que yo diga Dios murió en la cruz. Yo nunca he dicho eso. Nunca lo he repetido y nunca lo he dicho, porque yo niego eso. Entonces, en condición de hombre murió, en forma de hombre. Por eso vemos en Apocalipsis 1:13 claramente que dice que Juan el apóstol vio a uno como hijo de hombre. Entonces, ¿en qué condición murió? Como hombre, no como Dios, no en forma de Dios. Entonces, yo no puedo decir que Dios murió en la cruz, sería para mí algo descabellado. Y lo repito, hay que entender primero que nada en qué consiste la muerte. La primera muerte afecta el cuerpo, no el alma ni el espíritu. Por eso vemos las almas en Apocalipsis clamando a viva voz, pidiendo que se le haga justicia, gritando por lo menos, o ya gritando que se le haga justicia. Entonces, si estaban muertos, ¿cómo están gritando ahí? Entonces vemos que la muerte afecta al cuerpo, no al alma y no al espíritu. Así que esa sería mi respuesta. Ok. Miren que no me respondió. Y él decía, tienes que responder sí o no. Yo le hice una pregunta de sí o no, o sea, una pregunta cerrada. Y él no pudo responder refutándose él mismo y cantinfleando totalmente. ¿Por qué? Porque la Biblia le va a refutar, pero tremendamente. Dice de esta manera, en el principio era la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Escuchen, la palabra era Dios. 14, vamos a ver que esa palabra Dios se hizo carne y la palabra se hizo carne. Era el mismo Dios el que había nacido. Después, y puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre. Y decía que el Hijo iba a ser crucificado y el Hijo fue el que murió. Dice, escuchen, escuchen, entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria del Padre, del Hijo único, en él era todo don amoroso. Pero escuchen más esto, 18. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios Hijo único nos lo dio a conocer. Dios Hijo único. Recuerdan que él dijo que murió el Hijo. ¿El Hijo qué es? Dios. Él murió en la cruz, se refuta. Después no quiso responder que la palabra se hizo carne y la Biblia le refuta. Todo el tiempo dijo que la carne murió. La carne murió, pero esta carne era Dios. Esta carne que había nacido, este hijo, este niño, es Dios. Te lo dice explícitamente. ¿Qué más? Les vamos a hacer escuchar para que no me dejen mentir. Él dijo que el hijo murió. Estamos hablando de Pablo. Estamos hablando de Pablo, maestro de los gentiles. Estamos hablando de Pablo. Ser divino. Al hijo. Porque para... Ahí está. ¿A quién te refieres como un ser divino? Y él me dijo textualmente al hijo. Al hijo. Y aquí te dice que el hijo dio su vida por nosotros. El hijo murió en la cruz, dándole la refutada tremenda así, fácilmente al mismo que te digo, Ricardo. ¿Por qué Ricardo dijo que Dios no podía morir?
Pero él me dice que con hijo se refiere a la naturaleza divina. Y esa fue su pregunta. ¿Dios puede morir? ¿Un ser divino puede morir? ¿A quién te refieres con ser divino? Al hijo, me dijo. Y en la Biblia te dice textualmente que el hijo murió, al cual se refiere como Dios el mismo Ricardo. Dios murió en la cruz. Dijo que el Mesías murió en la cruz, el Mesías es Dios. Dijo que Jesús murió en la cruz, el Jesús es Dios. Y aquí se está refutando totalmente porque Dios se hizo carne. Y este fue el que murió, textualmente. Bueno, pues no hay nada más que entregar en este debate. Espero que les haya gustado totalmente. Y pues bueno, nos vamos a ir a la despedida. Ricardo, tienes todos los micrófonos en esta parte. Recuerda que no se puede tocar absolutamente nada del tema, nada del debate. Adelante, Ricardo. Claro, no voy a tocar nada del debate porque quedé conforme. Gracias por aceptar el debate, aunque bueno, tú me invitaste, pero gracias a, no sé si estamos en el canal de Alex León. Si es así, gracias a él también, gracias a los que vieron el debate. Como siempre me despido, pídanle al Elohim verdadero que les enseñe a interpretar lo que él mismo inspiró para no cometer errores de interpretación. Me despido, muchas gracias, bendiciones. Muchísimas gracias. Ahí estaba su despedida, un poquito dolorosa de Ricardo. Yo me voy también contentísimo y ustedes me han visto en todo el debate, estaba así. Muchísimas gracias a todos los que han comentado en la caja de comentarios. Por mi parte, les agradezco mucho a los moderadores que hayan estado ahí bien, siempre, ¿qué te digo?, atentos a todo lo que, digamos, se dice en estas plataformas. Y pues bueno, a ver, se vienen más debates y unos debates así de exquisitos como este o mejores también, ¿no? Les digo a todos ustedes, dense cita a este mismo canal. Mañana también vamos a estar transmitiendo Dios mediante con un nuevo debate sobre el purgatorio. Tengo un debate, una invitación a debatir sobre el purgatorio. Voy a cargar los otros debates que hemos hecho en otros canales. Y pues bueno, están ustedes en compañía del canal Iglesia Católica Apostólica y Romana. Les mando un saludazo grandote a todos los que están allá en Bolivia, a todos los que están aquí en Bolivia, rodeándome siempre con su cariño y con su apoyo. Yo soy de La Paz, Bolivia, ¿no? Entonces les mando ese saludo. A los de Chile también, que tenemos una historia medio pedregosa también allá al país de Chile, del mismo Ricardo, al país de México, que también nos sigue mucho, y a todos los que están en Estados Unidos también nos siguen bastante, en España nos siguen también, a Santiago Lázaro también un saludo grande, y a todos los que están pues presentes aquí y los que van a estar presentes viendo este mismo tema, que me parece un poco interesante, un poco, digamos, sui generis, y pues bueno, por eso es que, digamos, me llamó la atención para poder debatir. Muchísimas gracias. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Les estoy hablando desde La Paz, Bolivia, orgullosamente, siempre desde América del Sur, que tenemos una formación aquí, ¿no? En estos temas, digámoslo así, de, de la cristiandad, ¿no? Yo pienso que este lado es más cristiano que otros lugares, digamos, de Europa, etcétera, ¿no? Que ahí se ve, digamos, las grandes, digamos, herejías, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. De verdad, un saludo grande y no se pierdan la programación de este canal que va a estar así de interesante y así de exquisito. Gracias, Ricardo, y pues nos despedimos en esta noche totalmente fría. Chao, 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 mis amigos. Chao, chao, chao y chao.